Saludo cordial para la comunidad de hermanas. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el proceso de formación y de manera especial el acompañamiento que realizamos. Soy el padre Emerson Arango Gómez, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, y la reflexión que quiero compartir con ustedes es basada primero en mi propia experiencia como acompañado y después en mi experiencia como acompañante. Esa reflexión entonces que quiero compartir con ustedes, he querido ponerle el título ¿Dónde está tu hermano? Cada uno de nosotros conoce que precisamente esta es la pregunta del Dios a Caín después de la muerte de su hermano Abel. Pero entonces yo la tomo en el sentido del acompañamiento que debemos brindar cada uno de nosotros como hermanos dentro de un contexto comunitario. Por eso el subtítulo sería el acompañamiento en la vocación como responsabilidad que emana de la fraternidad. Los 3 puntos que quiero reflexionar con ustedes es el primero, sobre la necesidad del acompañamiento. El segundo, el proceso del acompañamiento en los diferentes estadios o etapas del proceso vocacional. Y por último, podríamos decir algunas claves para el acompañamiento vocacional. Partamos entonces de la necesidad del acompañamiento. Es necesario partir del hecho de que la madurez humana es una realidad bastante compleja. Entonces conocemos que todo ese entramado de la madurez humana es una realidad que se va gestando en realidades muy concretas y sobre todo en un proceso muy amplio en todos los niveles de la persona. Por eso ese proceso evolutivo se da y ese proceso de madurez se da en diferentes campos evolutivos y existe la necesidad de que ese desarrollo sea armonioso. Esos niveles, yo quiero referirme particularmente a 4 de esos niveles desde los cuales podría ampliarse muchísimo más la reflexión, pero yo simplemente los dejo como esbozados para que cada persona, alguno de los que está viendo este video y quiera profundizar un poco más, pues hay mucha literatura que nos puede ayudar dentro de este contexto formativo. Yo quiero partir de la dimensión espiritual y carismática, y aquí podríamos hablar de esa madurez en el contacto, en la relación con Dios, y podríamos hablar aquí entonces de la mística, es decir, de la posibilidad de relacionarnos de manera adecuada con Dios nuestro Señor. Y precisamente desde ahí se desprenden otras realidades, porque es que nos damos cuenta de la necesidad de entrar en contacto con el Señor, pero desde ese contacto con el Señor entonces brota precisamente otras realidades, como por ejemplo la ascética. Es decir, yo renuncio a ciertas realidades, pero renuncio ¿por qué? Porque primero hay algo que yo he encontrado. Es decir, en muchas ocasiones nos vamos hacia otro rumbo pensando que primero tenemos que dejar las cosas y después debemos conocer a quién es el que tenemos que responder. Pues precisamente el camino es a la inversa, es conocer a la persona de Dios concretamente revelada en Cristo Jesús, y desde allí entonces concretamente se hace la renuncia a ciertas realidades, y esa es la ascesis, y una ascesis sana. Y sobre todo de esta realidad se desprende también la madurez en el aspecto apostólico, es decir, en el sentido de ir, de prestar nuestro apostolado, de dar nuestro servicio de la mejor manera, teniendo en cuenta que no nos buscamos a nosotros mismos y que todo el proceso de vida que nosotros llevamos es precisamente comunicar de manera efectiva y afectiva toda la realidad de Cristo Jesús, que las personas noten precisamente toda esa alegría y esa convicción interna que hay en nosotros. También hablamos entonces de una madurez en la dimensión humana y cultural. Nos damos cuenta de la necesidad tan grande de personas muy bien formadas, muy bien educadas, precisamente porque, como sabemos, lo espiritual se asienta sobre la base humana. No podemos prescindir de la base humana porque pues, es la necesidad más grande que tenemos para poder fomentar o más bien hacer acrecentar la vida del cristiano. Sobre la persona humana se sobrepone precisamente toda esta gracia de la vocación cristiana y de la vocación de manera especial a la vida religiosa o sacerdotal, sea la condición en la que vivamos. Pero también, pues necesariamente una formación y una madurez afectiva y sexual, con todos los componentes conscientes e inconscientes que hay dentro de toda esta realidad. Necesariamente la formación debe llegar a ese punto concreto, y como siempre lo hacemos, sin duda alguna, pero necesariamente tiene que hacerse mucho más explícito, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, donde, digamos, el bombardeo y las situaciones que hay a nuestro alrededor son cada vez más complejas.
Por eso la necesidad entonces de una buena formación afectiva y sexual que responda precisamente al hecho de que la persona establezca concretamente todo aquello que le va a servir para responder al Señor, como nos dice, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el ser. Una dimensión mental, volitiva y emotiva, y que también toca un poco toda esta parte anterior que estábamos hablando. Precisamente nos damos cuenta cómo el desarrollo y la madurez mental y todos los procesos que, digamos, de pensamiento que se llevan en nosotros tienen que estar claros. A nivel volitivo también la necesidad de fomentar y de trabajar nuestra voluntad, de manera especial para las situaciones de las renuncias que debemos hacer, pero sobre todo también de manera clara para poder tener la fuerza y la dinámica necesaria para poder caminar y responder al Señor en las situaciones concretas que se nos presentan en el día a día. Y la parte emotiva, que sin duda alguna es uno de los campos más complejos en los cuales, pues digamos, tenemos que trabajar, sobre todo porque digamos que nuestro testimonio, la alegría de nuestra vocación, precisamente se tiene que irradiar a través de esa realidad de lo emotivo. Es decir, quien conoce a Jesucristo tiene que llevar una vida alegre. No podemos ser personas tristes precisamente por el hecho de que lo que anunciamos es una buena noticia, y una buena noticia que parte precisamente de la resurrección de Cristo Jesús, y que desde allí se tiene que motivar toda la alegría del cristiano. Aquí es donde hay que entender qué es la alegría. La alegría no es la carcajada histriónica, al contrario, es la posibilidad de entender y de tener luz frente a las situaciones de la vida que a veces no encontramos. Incluso hay una palabra muy bella que en su raíz griega nos habla precisamente de esto: entusiasmo, es decir, tener a Dios dentro, y desde ahí precisamente es desde donde se evangeliza. Por eso, volviendo nuevamente a las palabras del Deuteronomio, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, era precisamente lo que nos decía, y la recitación del Shema que hacen tan habitualmente la gente del pueblo de Israel. También hablamos de una madurez en la dimensión psíquica e interpersonal. Sabemos precisamente que esa madurez psíquica es muy compleja, y sobre todo que es precisamente la posibilidad de que la persona, digamos, utilice todo su potencial, toda su riqueza interior y todas las realidades para poder anunciar. Nos damos cuenta también de serias dificultades que hay en estos campos, y sobre todo es donde tenemos que tener la claridad para poder ayudar frente a las situaciones que se presentan. En lo interpersonal sabemos que las relaciones con las personas que hay a nuestro alrededor son fundamentales. Tenemos que entender, por ejemplo, que esas relaciones comunitarias y extracomunitarias tienen que ser buenas. Y concretamente, cada uno conoce su manera de ser, cada uno conoce las dificultades que hay en su vida, pero precisamente a lo que estamos llamados concretamente es a una madurez interpersonal que nos permita estar en relación con las personas que hay a nuestro alrededor de una manera sana y armoniosa. Yo creo que esto entonces son el primer punto respecto a la necesidad del acompañamiento. Habrían otros. Y yo creo que me quiero centrar, por ejemplo, en la exigencia que la Iglesia ha tenido y ha insistido en los últimos años, donde se nos ha hablado de corresponsabilidad. Y esta realidad se ejercita de manera especial en el acompañamiento fraterno. Aquí es donde necesariamente se tiene que poner mucho cuidado en la madurez de la persona que acompaña, sobre todo porque, digamos que desde el campo psicológico tendríamos que mirar que hay realidades que a veces en la relación misma se retroalimentan. Por ejemplo, pensaba yo en situaciones como esta: una persona con una fuerte tendencia a contestar la autoridad y una persona que sea autoritaria, pues siempre va a haber la tensión, y la relación a veces muy compleja, difícil, que pues puede pasar a otros extremos. Por otro lado, también podríamos encontrarnos con una persona tremendamente sumisa, o hablando en un lenguaje más psicológico, con una necesidad de humillación sobresaliente, y alguien que sea dominante. Entonces nos damos cuenta que toda esta realidad, digámoslo así, se va retroalimentando. Entonces, por eso es importante la madurez de la persona que acompaña, en primer lugar, y el proceso que se va llevando con la persona que está, digamos, siendo acompañada. También digamos que la necesidad del acompañamiento es porque nuestras comunidades y todos los ambientes deben dar testimonio ante el mundo de unidad y servicio mutuo. Tenemos que entender que una realidad, y tal como lo quiso Jesús, es: a ustedes los van a reconocer es por el amor que se tienen. Y aquí hay una dimensión muy importante precisamente de la vida cristiana, de la vida comunitaria,
El amor que cada uno de nosotros tiene por las personas que están alrededor tiene que ser efectivo y afectivo, y la relación que se establece con las personas precisamente va mostrando que somos testigos y testimonio concreto de una realidad que transforma nuestra vida, y que por lo tanto esa realidad también puede transformar la vida de otras personas. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, ya nos lo decía Cristo Jesús. Y por lo tanto la necesidad del acompañamiento surge también como la posibilidad de decirle a la persona, bueno, vamos a empezar un proceso, vamos a hacer un acompañamiento donde necesariamente tenemos que centrarnos en esa calidad de las personas que nos lleguen. Siempre hemos tenido claridad y necesariamente la tenemos que seguir teniendo, en el sentido de que es más importante la calidad que la cantidad. Podemos tener un montón de gente, pero en muchas ocasiones con muchas dificultades, que eso tarde o temprano van a salir. Las mismas relaciones en la comunidad hablan muy duro y hacia afuera del amor en el que vivimos y no del que solamente hablamos. Y yo creo que eso concretamente es lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que las personas se convencían solamente de ver la manera como vivían. Miren cómo se aman, es decir, cómo cada uno de ellos es capaz de vivir en plenitud todo ese mensaje de Cristo Jesús. Yo creo que estos son los puntos entonces para hablar de la necesidad de un acompañamiento. Nos damos cuenta de la necesidad de la madurez, de la exigencia de la iglesia, de corresponsabilidad, digamos, de los ambientes donde estamos llamados a dar testimonio de unidad, y también precisamente dentro de todas las situaciones en las que nos encontramos hoy en día, digámoslo así, el menguar de las vocaciones religiosas y sacerdotales. ¿En qué se tiene que centrar el trabajo del acompañamiento en esta etapa? Entonces, ayudar a ver la realidad de la comunidad con todos sus ambientes, con el realismo que tiene. Ayudar a la persona que se dé cuenta que en las comunidades también hay roces, que en las comunidades también hay problemas, que en las comunidades también hay momentos en los cuales sentimos tensión, que por lo tanto no es un momento para decir inmediatamente yo me voy y dejo todo el proceso, sino que es una realidad para decir, hombre, estamos en un proceso bonito donde nos damos cuenta de nuestra humanidad, y conociendo nuestra humanidad podemos caminar de la mejor manera. Permitir a la persona un descubrimiento, y aquí hay un trabajo del acompañamiento muy importante, sin apasionamientos de la propia vida, sin una actitud maniquea, es decir, todo lo malo es lo anterior, todo lo bueno es lo presente. No, tenemos que reconocer que incluso en lo malo también Dios habló, que incluso en las situaciones difíciles que también tuvimos en nuestra vida Dios estuvo presente. Por lo tanto, la actitud maniquea que de pronto podemos manifestar en un momento, el acompañante tiene que estar muy presente para que la persona pueda aprender a leer su historia como una historia de salvación, y ayudar a la persona a ir asumiendo la espiritualidad como una realidad que redimensiona la vida, pero que hace caminar con los pies bien asentados en la tierra, para ver la fe y la vocación no como realidades mágicas, sino como generosidad en la respuesta a lo largo de la vida. Y es así entonces donde nos damos cuenta de la necesidad concreta de ir trabajando toda esta parte, a lo que podríamos llamar la crisis de la mitad de la vida. Me parece que el foco de atención tendría que ser en la respuesta a preguntas cruciales de la vida que antes no habían aparecido. Quienes ya han vivido este momento se dan cuenta que aparecen una serie de cuestiones y de realidades que antes no se habían mostrado con toda la intensidad, pero que llega un momento en el cual empezamos nosotros a preguntarnos sobre, digamos, el proceso que hemos llevado, la oración, los espacios que hemos dedicado, y tantas realidades que a veces empiezan a socavar un poco toda esta dimensión, digamos, de la respuesta y de todo el proceso que se ha ido llevando. Y a mí me parece que este particularmente es un peligro, y es permanecer en la vocación como un nido en el cual nos acomodamos y pues de ahí no nos levanta nadie, y es una situación compleja que puede surgir en este momento de la vida. ¿Cuál sería entonces el trabajo del acompañamiento en esta realidad? Ayudar en la clarificación de ciertas dudas que pueden aparecer. Y para esto me parece que la mejor persona que podría acompañar en este estilo de situación, en esta crisis, es quien ya haya superado esta situación con toda claridad. Es decir, quien no haya salido de toda esta situación con una rigidez extrema que nos muestra precisamente que no superó con fuerza todo lo que tenía que superar, sino más bien una persona que se muestre flexible, una persona que haya vivido la experiencia desde la fe, desde la madurez humana y espiritual,
y desde allí haya tratado de clarificar todas las realidades. Piaget plantea que hay un proceso en el aprendizaje de acomodamiento, desacomodamiento, como posibilidad de llegar a nuevas adquisiciones en el conocimiento. Me parece que las dudas en la vocación son benditas y precisamente por esto, precisamente porque nos llevan a alejarnos de falsas seguridades. Estábamos acomodados en una realidad, llegó la crisis y nos desacomodó un poquito, pero quiere decir que nos tenemos que reacomodar, buscar una mejor posibilidad de respuesta. Y me parece que esto en el acompañamiento es crucial, llevar a la persona a tomar unas decisiones mucho más centradas en Cristo y trabajar todas sus dimensiones de la vida. Con estos 3 puntos creo que abarcamos un poco algunas realidades del proceso del desarrollo humano. Como decía al inicio, serían muchísimas más, pero solamente me quiero centrar en este punto como para que suscite un poco más de reflexión.